Y bueno, vamos a ver cuál va a ser el desempeño en esta ronda luego de varios intentos. He practicado bastante y a pesar de que tengo amplio conocimiento de este circuito, porque sin duda es mi favorito en este juego, a pesar de toda esa experiencia, me sigue costando mucho poder conseguir el tiempo limpio. Sobre todo cuando se trata de un coche con tanto caballaje como este McLaren clásico, donde el truco está en gestionar el acelerador para entrar y salir de las curvas sin patinar. Mientras más tiempo tardes en dominar las curvas y evitar así los derrapes, evidentemente se traducirá en una pérdida importante de milésimas de segundo que se van a ir sumando en cada curva hasta que, bueno, pierdas los chances de ascender en la tabla de clasificación. Pero como puedes ver, hasta ahora el recorrido ha sido bastante bueno, el coche se sostiene. Solo estoy usando el asistente de frenado, es decir, el sistema ABS, para no sufrir tanto con los bloqueos y de esa manera concentrarme solo en la presión del acelerador. Sin embargo, al usar el ABS, pues también se pierde algo de presión, algo de control en la presión del pedal de freno, y eso hace que tengamos que planificar con más anticipación las curvas. Así que bueno, es una cosa por otra, pero lo bueno es que puedes frenar sin bloqueos y hay que ir engranando el pedal de freno en distintos niveles hasta conseguir que el coche se detenga en el punto que tú necesitas. También hay que aprovechar de vez en cuando el freno de mano para hacer que el coche derrape y se meta allí en la parte interna, sobre todo aquí en el sector de la serpiente, que es el más complicado para este coche porque son curvas cerradas muy lentas. Este coche está hecho es precisamente para ir rápido. A mayor velocidad, mayor el grip. Como puedes ver aquí en esta intercepción, en ese cambio brusco de dirección que lo pasé como flecha. Y bueno, básicamente se trata es de eso, de mantener la técnica en todo momento, de afuera hacia adentro, de adentro del apex, sales con impulso, sin derrapar, regulando el acelerador para que el ascenso de potencia, el ascenso en la aceleración no te vaya a castigar, no haga que los neumáticos traseros pierdan grip o pierdan adherencia, y buscar el mayor impulso, tratar de planificarte con mucho vuelo para entrar fuerte en la curva y gestionar en la salida para luego recuperar la aceleración y volver a apretar el acelerador, y de esa manera se va desarrollando la carrera. Por supuesto, no deja de ser un desafío muy difícil. Estamos hablando de Fujimi Kaido, hay poco margen de error. Aquí cualquier, así sea el más pequeño error en la trazada, te puede castigar o te puede mandar contra el muro. Y también hay que cuidarse en los bordes, porque así como les digo que hay que estar constantemente buscando cada espacio para rotar con buen impulso, también hay que cuidarse de los bordes, porque ahí es donde el coche puede patinar si no entiendes cómo dominar la dirección, si no entiendes cómo mantener la dirección estable cuando tocas los pianos o las cunetas, porque allí se te puede también complicar el grip. Y bueno, es un baile, es una danza, como puedes ver, y tiene que ver también con el balance de peso del coche, que es un factor importante. Tú tienes que encontrar la manera de hacer que ese centro de gravedad, aprovecharlo para entrar, que el coche puede entrar un poco ladeado, que es un coche clásico, que sí puede que se te complique un poco entender que el coche siempre va a entrar ladeado, la carrocería, pero eso no significa que el coche esté perdiendo el control, sino que sin embargo es parte de su diseño. Pero aún así, con el coche ladeado puedes recuperar el control o mantener la tracción del coche en todo momento. Nos estamos acercando ya a la cúspide, a la parte más alta de la montaña, para iniciar el descenso, que también se pone muy complicado, porque entonces allí el peso del coche que te favorece en la subida te puede complicar muchísimo el recorrido en la bajada, porque ahora va con mucho más impulso, y un pequeño toque en el acelerador es mucha velocidad, y eso hace que, bueno, por supuesto, es como un ladrillo en bajada, ¿no? Así que tienes que también estar muy atento al descenso para controlar la frenada y entrar en la curva, o en cada curva entrar con fuerza, entrar
con la presión de frenado lo suficientemente estable como para que puedas meter la trompa en la curva y que de esa manera pues no vayas a perder así tiempo valioso, o peor aún, que te vayas a derrapar y que le des un besito al muro de contención y te ensucie la vuelta. Recordemos también que para poder entrar en la clasificación el tiempo de vuelta tiene que ser limpio, es decir, no puedes chocar, no puedes tener roces excesivos con los muros, no puedes perder el control porque no puedes hacer wall riding, por ejemplo, no puedes hacer ese tipo de cosas. Tienes que hacer la vuelta limpia y tampoco puedes usar el sistema de rewind o el sistema de retroceso para corregir errores, porque también te lo marcaría como vuelta sucia, cosa que aplaudo de los lineamientos de este estilo de competencia. Lo que sí no aplaudo, lo que no me gusta, es que ellos permiten en este tipo de competencia usar el asistente de trazada. No me gusta para nada el asistente de trazada en este tipo de competencias de velocidad, porque se supone que esto es un filtro para buscar los mejores pilotos, aquellos que entiendan o que se den a la tarea de poder entender el circuito, de poder entender el coche y buscar de forma libre la mejor trazada para ellos, de acuerdo a la técnica y al control de cada uno, al entendimiento y la capacidad de cada piloto. Con el asistente de trazada ocurre que se condiciona muchísimo la experiencia, porque si tú sigues la línea lo mejor posible, o sea, si tú logras mantener las indicaciones y mantener el coche en el centro del asistente de trazada, pues los tiempos van a bajar por obvias razones, porque el asistente de trazada te va a indicar el mejor punto de frenado y donde tienes que acelerar y donde tienes que disminuir, o donde vas muy rápido te va a alertar. Entonces eso condiciona muchísimo la experiencia y por eso no me gusta. Y esa es la razón por la que participo muy poco, a pesar de que me gusta mucho la idea, participo poco en este tipo de eventos, porque no me parece justo que para que haya esta selección los desarrolladores no se les prenda el bombillo de eliminar esa trazada. Y ya lo van a ver, porque en la siguiente vuelta que voy a marcar a continuación, les voy a mostrar el beneficio, la ventaja que da al jugador usar el asistente de trazada en este tipo de competencia. Así que bueno, señores, cruzamos la meta, derroto mi fantasma, logro avanzar y marcando 7 minutos 39. Ya vamos a ver en la tabla, 7 minutos 39, 660 milésimas sin asistente de trazada. Muy buen tiempo para entrar en la tabla. Pero como ya les dije, vámonos a hacer una segunda ronda con la trazada, con el asistente de trazada, para que ustedes puedan ver la diferencia. Y para este momento, cuando habían 808 jugadores que marcaron su tiempo de vuelta de clasificación, había ascendido a la cuarta plaza o a la cuarta posición en la tabla con ese tiempo de vuelta. Pero vamos a la segunda ronda para que vean cómo voy a mejorarlo. Y bueno, vamos a ver cuál va a ser el desarrollo en este recorrido con el asistente de trazada. También mantengo el asistente de frenado, que me funciona bastante bien en este coche. Y bueno, ya sabes cuál es la metodología: mantener el coche encima de la línea de principio a fin. Cuando la línea está en color azul significa que tienes que pisar a fondo el acelerador. Cuando se pone en rojo tienes que frenar. Cuando se pone en amarillo tienes que ir planificando la curva, tienes que anticiparla y empezar a dar toques suaves en el pedal de freno. Y de esa manera vas a poder sostener el coche con toda la tracción. El asistente te está marcando el punto más eficiente para llevar el recorrido y con la velocidad correcta, y evitando así los derrapes innecesarios. Y también te ayuda a planificar la curva para entrar y salir con muy buena velocidad, y de esa manera poco a poco vas a ir descontando tiempo a tu vuelta. Lo más importante es que te tienes que concentrar de igual forma en la presión que ejerces
en el acelerador, sobre todo cuando no estás usando el asistente de tracción, y de esa manera pues puedes regular la potencia. Estoy usando el fantasma del récord de vuelta en este punto, en este momento cuando estoy grabando, que le pertenece a Kouki Chris, que está marcando un récord que para mí es muy sospechoso, de 7 minutos 21, 156 milésimas. Y estoy convencido que también está usando el asistente de trazada y probablemente hago alguno que otro truco adicional. Pero bueno, puede que yo esté equivocado. Aún así, allí va volando y estoy tratando pues de aprovechar para usarlo como inspiración y mantener así un punto de referencia más adelante. Pero lo más importante, como ya dije, es mantener el coche lo más que pueda encima de la línea de trazada sin errores, evitar que el coche se derrape, pierda impulso, regular el acelerador para que la entrada y salida sea muy suave, con el ascenso de aceleración muy progresivo, que no sea nada violento. Y de esa forma pues vamos a ver cuántos segundos le voy a descontar a mi vuelta anterior. Pero bueno, como puedes ver, es muy sencillo, es un paseo en el parque, solo tienes que concentrarte en gestionar el acelerador, mantener el coche allí encima de la línea en todo momento, seguir las indicaciones. El que mejor sepa seguir indicaciones del sistema le va a ir mejor en el tiempo de vuelta. Esa es la razón por la cual no me gusta, no solo porque a nivel estético se ve horrible la línea encima del asfalto, sino que también condiciona muchísimo al jugador a seguir lo que el sistema te indica, porque por obvias razones es el recorrido más efectivo que tiene, es el más rápido, es el más veloz, y por obvio pues tienes que seguir las indicaciones para pues, que el coche marque el mejor tiempo de vuelta o se mantenga en control, mejor dicho. Así que esa es la razón por la que no me gusta. Me gustaría, sobre todo en este tipo de competencia donde se pretende filtrar a los jugadores, lo ideal sería que este sistema no esté activo, no puedas activarlo, para que tú mismo encuentres a través de la experiencia y de intentarlo dominar el circuito y dominar el coche de la mejor forma posible. De hecho, ni siquiera estoy a favor de que se utilicen los sistemas de asistencia. No debería estar ningún tipo de sistema disponible para los jugadores que quieran participar y que se quieran filtrar en este tipo de recorridos. Eso me parece a mí algo que honestamente Forza o los desarrolladores no entienden, que necesitamos que haya dificultad. Y aquellos jugadores que, bueno, no les gusta, no quieren o se sienten en desventaja por lo que sea, pues precisamente que se queden tranquilos y disfruten del multijugador o del modo individual, que para eso es que existen. Pero el resto de nosotros que queremos medirnos con pilotos, con jugadores buenos, sin duda los sistemas de asistencia son un estorbo y condicionan muchísimo este tipo de iniciativas. Aún así, bueno, es lo que hay. Si queremos participar, pues estas son las reglas que debemos seguir, como lo estoy haciendo ahora. Ya veremos cuando llegue al final cuánto puedo descontarle a mi vuelta anterior, pero por lo menos me siento orgulloso y me siento satisfecho de haber logrado un tiempo bastante razonable y haber entrado entre los primeros 10 pilotos de la parrilla en esa ronda sin asistencia. Y bueno, lo demás es sostener el coche. Ya sabes, fíjate que lo interesante es que la trazada te puede servir de entrenamiento, porque te indica cuáles son los puntos de frenado, dónde tienes que acelerar, dónde tienes que empezar a girar la dirección, y de esa forma pues te puede ayudar mucho también a entender la pista y a desarrollar el conocimiento que hace falta para poder dominarlo, no solamente para esta prueba, sino también para las carreras en el multijugador. Así que es muy interesante el sistema, y para eso se supone que funciona, para ayudarte a desarrollar experiencia dentro del juego. Pero honestamente pues es algo que ya luego estorba, y luego es cuando ya te acostumbras a usar la línea, es
imposible. No digo que sea imposible, pero sí se vuelve muy difícil, una tarea muy complicada luego desapegarte de este asistente. Porque claro, es como andar en rueditas y es como que el coche va solo, ¿no? en el recorrido. Claro, si no logras seguir las indicaciones y no haces lo que dice el asistente, pues por supuesto que vas a perder tiempo y probablemente te vayas contra el muro. Pero si logras entender cómo gestionar el acelerador, tratarlo con suavidad, con respeto el coche, para que precisamente la dirección, fíjate, la rotación sea lo más suave posible, como puedes ver, entonces claro, ahí los tiempos mejoran muchísimo. Y entramos en el túnel, ya queda poco para la conclusión. Fue un recorrido sin estrés, no tuve que apretar mucho el control, como me pasa normalmente cuando corro sin asistente. No tuve que aplicar mucha memoria tampoco, solo tuve que mantener mis ojos enfocados en seguir la línea, en seguir el asistente, y de esa manera creo que sí, estoy descontando bastante tiempo a mi ronda anterior. Sobre todo lo pude percibir cuando se me estaba acercando a la cúspide de la montaña, ahí en ese sector intrincado de curvas que es muy difícil allí gestionar lo que es la aceleración en las curvas más cerradas. Así que señores, cruzamos la meta con 7:35 953 milésimas. Y aquí lo podemos ver en la tabla, ya cuando hay 2143 jugadores que han marcado su tiempo de vuelta en la tabla de clasificación, yo caigo a la sexta plaza con los 7:35 que logré descontar. Pero como puedes ver, el líder, Kouki Crisp, está marcando un tiempo de fantasía de 7:21 156. A mí me parece que lo más razonable, el tiempo más razonable que hay, que yo me puedo creer, es de la segunda posición, del Alba 9885, que marcó 7:29 448. Yo creo que ese tiempo está muy en el top de la lista, me parece que está muy razonable, pero ya 7:21 me parece una fantasía. Aún así, bueno, me parece que sin duda, a pesar de todo, me parece que es un recorrido muy interesante, muy divertido, muy emocionante, algo diferente que puedes probar en Forza. Y bueno, sí, a ver si tienes suerte de entrar en la clasificación de los mejores pilotos para las carreras del campeonato que se viene. Y quién sabe, te puedas llevar uno de los premios. Así que bueno, mis correlones, están todos invitados a participar, a intentarlo. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!